Hoy te vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos, explicación y ejemplo. Los ciclos biogeoquímicos son aquellos en que ocurre una interacción compuesta por elementos con y sin vida, de forma que permitan el fluir de la energía a través de determinados ecosistemas. Existen diversos tipos de ciclos biogeoquímicos, entre los principales tenemos ciclo hidrológico o del agua. Este es el ciclo biogeoquímico responsable de que el agua pueda transformarse y circular a través de todo el planeta. El ciclo se divide en las siguientes etapas: evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía. Ciclo del nitrógeno. Otro de los ciclos biogeoquímicos más importantes es el ciclo del nitrógeno. Se trata de un proceso abiótico y biológico necesario para que este elemento llegue hasta los seres vivos, pues en su estado puro no puede ser utilizado. Los seres vivos pueden absorber el nitrógeno a través de la tierra, agua y aire. A diferencia del ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno es gaseoso y se realiza en poco tiempo. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es otro de los ciclos biogeoquímicos más importantes que existen. Es el responsable de que este elemento presente en la Tierra, océanos y atmósfera pueda continuar aprovechándose por los seres vivos que habitan en la Tierra. El ciclo del azufre. Este es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos, pues son múltiples los niveles de oxidación por los que transita el azufre durante el desarrollo de su ciclo. Además, es indispensable que el azufre se integre con los vegetales para ser consumidos por los animales herbívoros. En el caso de la atmósfera, se une el oxígeno y forma dióxido de azufre. Cuando llega al agua, se convierte en ácido sulfúrico y es responsable de que ocurra el fenómeno conocido como lluvia ácida. Ciclo del oxígeno. El penúltimo de los ciclos biogeoquímicos que se tiene que mencionar es el del oxígeno, uno de los elementos más importantes para la vida en la Tierra. Este elemento tiene que pasar a través de varias fases para poder circular, por lo que se trata de otro ciclo complejo, ya que los seres vivos lo utilizan, pero también lo liberan después de que pase por diversos procesos químicos. Ciclo del fósforo. Por último, se profundizará en el ciclo del fósforo, el cual radica su importancia en gran parte en lo limitado del recurso en comparación con otros. Se trata de un elemento sedimentario y lento cuya circulación se limita casi exclusivamente a las aguas y al suelo. De hecho, el fósforo es tan importante que limita el crecimiento de los ecosistemas al ser tan escaso en el planeta. Si estuviera presente en mayor proporción, el desarrollo sería más notable. Uno de los procesos bioquímicos más interesantes es el ciclo del nitrógeno. Este proceso se realiza por diferentes tipos de bacterias que juegan un rol en la reducción, oxidación de productos muy tóxicos como pueden ser el amonio o amoníaco y los nitritos en productos menos tóxicos como pueden ser los nitratos. Los nitratos tienen un problema, que se pueden saturar en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir subiendo su escala y pueden al final ser también tóxicos. Pero los nitratos van a ser aprovechados por las plantas y las algas de tu acuario. Cuando montamos un acuario por primera vez, no disponemos de muchas de estas bacterias que son vitales en el ciclo del nitrógeno. Una de las formas para añadir estas bacterias es usando un complejo biológico, que no es más que un cóctel de estas bacterias nitrificantes, las cuales son, por ejemplo, las nitrosomas, las nitroespiras, las nitrobacter, que son ausentes en el montaje del acuario. Van a ir apareciendo poco a poco de forma natural, pero tardarían mucho tiempo. Nosotros podemos utilizar un complejo biológico como acelerador de este ciclo. ¿De dónde vienen estos complejos nitrogenados que suelen ser tóxicos y que las bacterias suelen aprovechar para hacerlos menos tóxicos en el ciclo del nitrógeno? Es sencillo, pueden venir de varias partes. Una de las más comunes es por la respiración de los peces, las cacas, los pis de los peces. Todo esto suele a su vez generar materia orgánica que se descompone, que suele ser tóxica y es aprovechada por nuestras grandes amigas, las bacterias nitrificantes. Voy a dibujaros el ciclo del nitrógeno para que podáis entender todas las piezas que interactúan en este puzzle. Por un lado tenemos la materia en descomposición, los pipis, las cacas, las plantas en descomposición.
Gracias a unas bacterias primarias, esto es transformado en amonios amoníacos. Los amonios y los amoníacos a su vez van a ser transformados por bacterias nitrosomas en un producto llamado nitrito. El nitrito va a ser a su vez oxidado por un grupo de bacterias llamadas Nitrobacter en un producto llamado nitrato. Los nitratos van a ser aprovechados por las plantas y por las algas del acuario. El ciclo del agua. La Tierra, el planeta donde vivimos, es el planeta azul. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta son agua. El agua es importantísima porque sin ella no hay vida. ¿Sabéis que el agua nunca está quieta? Siempre, aunque no lo parezca, está viajando. Pues bien, ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua. Y ahora vamos a conocerlo. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje la llamamos precipitación. El agua que cae, que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas, todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelta a empezar. Evaporación, condensación, precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre repite su eterno viaje. El hidrógeno, también llamado pH, es la medida de concentración de iones hidrógeno que contienen las sustancias y así poderlas clasificar de acuerdo a su nivel de acidez o basicidad de manera cuantitativa. Para ello se utiliza la escala de pH que va de 0 a 14. Las sustancias ácidas tienen un pH menor a 7, las sustancias básicas tienen un pH mayor a 7 y las sustancias neutras tienen un valor de pH de 7, es decir, no son ácidas ni básicas. En una sustancia, mientras su valor de pH sea más cercano a 0, mayor será su nivel de acidez, y mientras su valor de pH sea más cercano a 14, mayor será su nivel de basicidad. Existen diversas formas de medir el pH de una sustancia, por ejemplo las tiras indicadoras que se sumergen en las sustancias a la cual deseas medir el pH, comparando los colores con su respectiva escala, o el pH metro o potenciómetro que tiene un sensor para medir el pH de las sustancias. El oxígeno disuelto es un parámetro indispensable para muchas actividades que realizamos, actividades acuáticas. Muchos organismos vivos dependen de alguna u otra forma de este parámetro del oxígeno disuelto, dependen para hacer todos sus procesos metabólicos, para hacer todo lo que tiene que ver con crecimiento y con reproducción. El oxígeno disuelto prácticamente es el que nos condiciona, nos dice cuáles son las características que puede tener un ecosistema, que puede ser bien sea un ecosistema en ambientes aeróbicos o un ecosistema en ambientes anaeróbicos. El oxígeno disuelto básicamente lo podemos encontrar como una fuente primaria debido a los gases que se encuentran en la atmósfera. Sin embargo, no solo el oxígeno, sino otros gases también los podemos encontrar de otra manera o pueden generarse en el medio ambiente a través de otros procesos. Por ejemplo, tenemos algunos gases importantes para el medio ambiente como son el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, el sulfuro de hidrógeno, el metano y el amoníaco, que básicamente pues la fuente primaria de ellos son los gases que se encuentran en la atmósfera.
¿Por qué creen que caigo después de cada salto? Bueno, a eso se le llama gravedad, una fuerza invisible que nos atrae a la Tierra. Sir Isaac Newton, un famoso científico, logró descubrir la gravedad hace 300 años. La historia cuenta que Newton vio una manzana caer a la Tierra desde un árbol. Al principio pensó, ¿por qué será que la manzana no flota? Entonces notó que existe una fuerza que la hizo caer a la Tierra y la llamó gravedad. Les sorprenderá saber que todo objeto que tenga masa produce una fuerza gravitacional que afecta absolutamente a todas las masas que lo rodean. La fuerza del empuje depende de la masa de los objetos. Así es como la fuerza gravitacional del Sol mantiene orbitando a los planetas que lo rodean. Incluso la Tierra ejerce una fuerza gravitacional hacia la Luna. Es por esto que la Luna rota alrededor de la Tierra y la razón por la que no se va flotando. Un tema que había quedado pendiente hace ratito y no había tenido la oportunidad de realizarlo. Bueno, empecemos como siempre con las generalidades y diremos que la célula es un microorganismo que está en constante intercambio de sustancias con el medio externo, pues hay un constante paso de moléculas, partículas, sustancias, agua, electrolitos, y también hay un constante equilibrio osmótico y equilibrio electrolítico. Gracias a las características y las particularidades de su membrana, podemos decir que el agua es la sustancia que más difunde la membrana celular. Es una de las sustancias que lo hace con mayor facilidad y está en constante movimiento, manteniendo la tonicidad y el volumen celular. Y sabemos que a este transporte de agua le llamamos ósmosis, que esta ósmosis es posible gracias a la existencia de que la membrana celular es una barrera semipermeable. Sabemos que es una barrera semipermeable porque es muy selectiva a algunos iones, algunas moléculas, partículas, y a otras no es tan selectiva, y a otras no se le restringe tanto el paso como es el agua. Sigamos definiendo conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un solvente? Pues un solvente o dispersante es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia en ella. Fácil, ¿no? Pues el disolvente o solvente más importante o que más común es el agua. Es el solvente universal, pues en ella se disuelven muchas partículas. Entonces decimos que el agua o el solvente es la sustancia que disuelve el soluto y que está presente siempre en mayor cantidad. Pero ¿qué es un soluto? Es la sustancia que por lo general se encuentra en menor cantidad y que se disuelve en un disolvente. Pues los solutos representativos a nivel celular serían la glucosa, las proteínas, el glicerol, el sodio, fosfato, aminoácidos, ácidos grasos, todo lo que podamos encontrar como algo sólido, por decirlo de esa manera, son solutos. Y ahora sí vamos a lo que es la ósmosis. La ósmosis es el transporte pasivo donde moléculas de agua son transportadas a través de una membrana. El agua pasa de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Esto ocurre gracias a que los solutos poseen efectos osmóticos, atrayentes de agua y modificadores de la presión osmótica. Los solutos, gracias a su número de partículas, pues son osmóticamente activos y tienen la particularidad de atraer moléculas de agua. Entonces, donde haya mayor concentración de solutos, hacia este sitio se van a dirigir las moléculas de agua. Gracias a la semipermeabilidad de la célula, que ya dijimos, de la membrana, hay determinados solutos que se mantienen en el líquido extracelular y otros que se mantienen en el líquido intracelular. Y esto es lo que le da la efectividad y la capacidad de atraer agua. Movimiento rectilíneo uniforme. Como su nombre lo indica, el movimiento rectilíneo se da cuando un objeto se desplaza en línea recta y en una sola dirección, como este cohete. Pero entonces, ¿cuándo o en qué momento pasa de ser un movimiento rectilíneo normal a un movimiento rectilíneo uniforme? En este video te lo explicamos. En física, la palabra uniforme está relacionada con el movimiento de un objeto cuya velocidad es constante, es decir, que no tiene variaciones. Y si a eso le sumas las palabras movimiento rectilíneo, sabrás que se trata de un objeto que, además de desplazarse siempre a la misma velocidad hacia una sola dirección, no hay momentos en los que su aceleración aumente o disminuya. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. Este carro se dirige a otra ciudad por esta carretera en línea recta. Como ves, no hay curvas.
Además, lleva más de 30 minutos con la misma velocidad, 60 kilómetros por hora. Esto significa que el coche presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Y este avión, que parece flotar entre las nubes, lleva un par de horas moviéndose en línea recta y con la misma velocidad. Hasta aquí, su movimiento es rectilíneo uniforme, pero en el momento que tenga que girar y subir su velocidad, pasará a ser otro tipo de movimiento porque cambia su estado. Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada Sistema Interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir.